queda el registro de esta actividad. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a los presentes y a quienes se conectan de forma remota a esta conferencia magistral eh, que se titula Los efectos de la expansión urbana en los sistemas agrícolas. Esto pues, es una actividad de maestría de estudios urbanos de Flaxo que se da en el marco de un curso eh, de periurbanización y relaciones campo-ciudad en el contexto de nuestra maestría. Usualmente en nuestra maestría, pues solemos comenzar con un invitado. En este caso tenemos un invitado muy especial, de ser un buen amigo. El doctor Omar Delgado es un gran profesional. Él es profesor titular de la Universidad de la SUAY, pertenece al Grupo de Investigación Territorio y Geomática. Desde el 2010 sus actividades se relacionan con el uso de la geomática y las tecnologías de la información geográfica aplicadas a la planificación y gestión del territorio. Desde el 2017 es director ejecutivo del Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador, IERCE, de la Universidad de la SUAY, y tiene a cargo la dirección de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad y Cambio Climático de la Universidad de la SUAY. Es una muy breve presentación para un currículum muy amplio, y de verdad que contamos con un gran profesional que nos va a ayudar a entender un poco esta perspectiva de las relaciones campo-ciudad, quizás más desde las perspectivas del desarrollo rural, que es la especialidad de Omar, ¿no? Esta es una maestría de estudios urbanos y quiere entender de alguna forma las perspectivas de otras disciplinas que, digamos, eventualmente y sobre todo en el campo de lo real, allá, en las planificaciones, en los GATS, en los ministerios, pues usualmente compartimos ese mismo objeto de estudio, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerle a Omar de verdad por la generosidad al estar aquí con nosotros el día de hoy. Y lo que habíamos hablado un poquito con él, una presentación entre 30 40 minutos, y luego tener un espacio de preguntas, tanto de quienes estamos aquí como de quienes se conectan, eh, y para que esta actividad pues sea de alrededor de una hora. ¿Te parece, Omar? Perfecto, me parece Bueno, muy Omar, pues bien. nada, bienvenido, quedamos en tus manos, así yo creo que ya eres confiado como anfitrión, si quieres compartir tu pantalla lo vas a poder hacer. Perfecto, perfecto. Solamente si me dan unos instantes nada más para poder compartir la pantalla y me confirman si están mirando mi pantalla, por favor. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, eh, bien. Muchísimas gracias, Gustavo. He puesto ya en modo de presentación las diapositivas con las que me voy a apoyar el día de hoy. Sobre todo agradecerle muchísimo a Gustavo la oportunidad de poderles compartir lo que hacemos desde un espacio eh, de estudio, desde un espacio de investigación que hacemos aquí en la Universidad de la SUAY. Efectivamente, lo que venimos trabajando es sobre todo en temas de ordenación del territorio desde hace muchos años, desde prácticamente desde el año 2000. Venimos trabajando con temas de ordenación del territorio y ya con unos primeros planteamientos, unas primeras propuestas. Comentarles que entre los primeros ministerios que estuvieron interesados en preocuparse del ordenamiento del territorio era el Ministerio de Obras Públicas, y hasta que efectivamente aparece en la Constitución en el año 2008, en el que se pone el ordenamiento territorial y a su planificación en prácticamente como una política de Estado. A partir de eso, ustedes también deben estar muy familiarizados con todo el marco normativo que ha existido en el país, desde la aparición desde el COTAD. Últimamente estamos con la Lotus y todos sus instrumentos de planificación. Mi intervención va a tratar de ser muy práctica. Espero poder compartirles todo lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo, y nos hemos concentrado precisamente en cómo nosotros estamos mirando los efectos de esa expansión urbana en los sistemas rurales. Precisamente en esta diapositiva, pues lo que voy a tratar de sintetizar es primero unos ejemplos de cómo la expansión urbana está prácticamente invadiendo, está de alguna forma
consumiendo todo ese suelo, el suelo que es agrícola y para dar paso a la parte urbana, vamos a tener una lectura de todo lo que es en el país, donde se localizan las actividades agrícolas, para luego, pues también empezar a ver cómo vamos a medir y cómo proyectamos esa expansión urbana. La intención es que, para quienes estén familiarizados, que estoy seguro que ustedes lo estarán, tenemos desarrollado desde nuestra universidad un aplicativo que está gratuito para que funcione bajo QGIS con los datos que son oficiales del Estado y haremos una proyección de cómo aproximamos este crecimiento de expansión urbana, pues en nuestras partes, en nuestro territorio continental. Entonces voy a ir interactuando con algunos datos y espero que sea sobre todo de su interés. Voy a tomarme el tiempo para no fallar en la hora que me ha concedido Gustavo y básicamente pues comentarles que este es uno de los ejemplos que quería presentarles. Es precisamente el cómo en este caso de la ciudad de Cuenca, pues esta es una zona muy cercana a la ciudad, al centro, y es una parte rural, se llama San Joaquín, y el San Joaquín, si ustedes mm, pueden divisar, en realidad es toda la zona de cultivos. Esto es una imagen tomada de Google Earth, es un registro del año 2011. ¿Y qué es lo que ha ocurrido al año 2023, que es el registro, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente, pues la ciudad se ha ido expandiendo, se ha ido prácticamente eh, tomando todos estos espacios que son destinados o que estaban destinados para cultivos. Ven ustedes ahí ya las urbanizaciones, que todavía queda un poco de suelo agrícola, pero en realidad la tendencia es a que esto desaparezca. Otro ejemplo que les quería mostrar es justamente en Guayaquil, pues la isla Mocolí. Prácticamente esta es una imagen del año 2002 y pues ustedes pueden ver en los actuales, hasta hace poco, hasta hace un año, esta es una imagen de mayo del año anterior, cómo el tema urbano pues efectivamente empieza pues nuevamente a tomarse todos estos espacios. Dicho esto, solamente como una primera introducción, es importante pues tener claro qué es lo que está provocando, por qué se provoca esto. Y la principal, para mí hay cuatro grandes factores. El primer factor es que hay un crecimiento poblacional. Ese crecimiento poblacional lo que hace es que las personas empiecen a ocupar, en primer lugar, las ciudades, pero como no pueden estar en los centros, pues tienen que buscar la parte de la periferia y lo que ha hecho, pues efectivamente, es empezar a desplazar a ese suelo agrícola. Entonces hay una expansión urbana, muchas de las veces es descontrolada, en algunos casos, en otros casos no, e inclusive ha llegado a tenerse asentamientos irregulares, que ustedes lo manejan seguramente mucho mejor que yo. El segundo factor, pues, es una consecuencia de ese crecimiento humano. Justamente es necesario producir alimentos para esa población que sigue en crecimiento. Por lo tanto, la ocupación de esos espacios que antes eran destinados a la agricultura, pues hay una pérdida de cultivos y de alguna forma se ve comprometida la soberanía alimentaria, no solo la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria, que es precisamente el tratar de garantizar, pues, al menos alimento de autoconsumo. Y precisamente estos espacios que antes eran agrícolas, pues tienen que dirigirse hacia otros lados, tienen que subir y es por eso la expansión del suelo agrícola, pero causada por la expansión pues de la parte urbana. Y pues, ¿dónde se ubica precisamente estos nuevos lugares agrícolas? Es el tercer factor, que sería prácticamente donde pues hay los espacios naturales. Entonces tenemos deforestación, hay pérdidas de biodiversidad y pues esto provocado como un gran componente por el avance de la frontera agrícola. Y existe un cuarto factor que es importantísimo, pues ahora estamos prácticamente transitando ya los efectos de cambio climático. Este cambio que se empieza a prácticamente a poder identificar a través de la intensidad, de los cambios de intensidad en los ciclos climáticos.
en los últimos 2 años hemos sufrido, al menos en la región sur y creo que en la parte norte también, los días de sol extenso con extremas temperaturas y también los excesos de lluvia. Ustedes hasta hace poco todavía no tenían muchas lluvias y yo creo que eso es parte de estos efectos del cambio climático. Pero ¿cómo se producen estos alimentos? En realidad, la mayor parte de la producción de alimentos nace desde la agricultura familiar, desde la agricultura de estos espacios rurales. Y estos representan más del 80% de la producción agrícola en América Latina. Y algunos datos que tiene, por ejemplo, Naciones Unidas a través de FAO, es que entre el 27 al 67% de la producción alimentaria se da con la agricultura familiar. También entre el 12 al 67% es de superficie agropecuaria y del 57 al 77% emplea prácticamente a las personas en el sector agrícola, según los datos de Naciones Unidas. Pero ¿dónde está la agricultura en el Ecuador? Pues esta imagen, esta diapositiva que ustedes tienen aquí, pues da cuenta de los registros que tenemos a nivel nacional. Esta es una información proporcionada o generada desde el Ministerio del Ambiente y Energía ahora, hasta hace poco solamente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pues efectivamente ustedes pueden ir viendo que tenemos los registros desde 1990 y el último dato que tenemos es del año 2022. ¿Qué es lo que queremos demostrar con esto? Que efectivamente hay una dinámica. Todo en el territorio es dinámico, no hay nada estático, por lo tanto tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder identificar cómo esta dinámica, pues de alguna forma va afectando a los diferentes espacios geográficos y por lo tanto a nuestro territorio. Esta información de aquí, pues lo que quiero es básicamente señalarles. Regresaré un momento a la diapositiva anterior. Yo tengo una especial observación en este punto. Lo que a mí me llama mucho la atención siempre con estos mapas es que efectivamente, permítanme, no sé si me están viendo nada más, quiero el puntero. Bueno, lo que quería destacar es que la del año 2000, pues ustedes pueden ver es como si de la parte agrícola prácticamente se vuelve todo verde. Para mí es un error cartográfico que es lastimosamente también es oficial y que está dando cuenta como si en el año 2000 hubiéramos reforestado buena parte del sector agrícola. En realidad no es así. Si ustedes se fijan entre los años 90 hasta el año 2022, la parte agrícola, efectivamente, hay una expansión bastante fuerte, pero sobre todo también de los espacios naturales. En la siguiente diapositiva, lo que les quiero indicar es precisamente cómo ha ido esos cambios, qué es lo que más se ha perdido. Bosque nativo en un 16%, páramo cerca de un 5%, la vegetación arbustiva y herbácea es la más estable, se pierde apenas el 2,8% y efectivamente por efectos de cambio climático también perdemos glaciares. ¿Qué es lo que se ha incrementado? Pues la tierra agropecuaria se incrementa en cerca del 47%, en otro buen porcentaje la plantación forestal y sobre todo también el área poblada. En esta diapositiva lo que les quiero indicar, y me voy a apoyar en otro aplicativo, me confirman si todavía siguen viendo la proyección, pues lo que ustedes pueden ver, lo que se está graficando aquí, es la proyección de la cobertura de área poblada desde 1990, como siempre ha estado en un permanente crecimiento hasta el último registro del año 2022. Aquí seguro pueden tener varias inquietudes. ¿Qué tan fiable es esta información? Pues es la información oficial que tiene el Estado. Muy pocos municipios la ponen de manera abierta para poder hacer análisis espaciales de estos datos. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la parte académica es siempre referirnos a los datos oficiales. Y lo que ustedes van a ver, pues a continuación, pues este es uno de los cambios más significativos. Hay 4 veces cómo ha crecido los centros urbanos desde 1990 y lo que queremos compararles, si ya comparamos qué es lo que ha pasado con el bosque nativo, claro, el crecimiento de la parte de área poblada, pues es
insignificante con la pérdida de lo que es el tema de bosque nativo. Y si comparamos también con el tema de tierra agropecuaria, pues ustedes pueden ir viendo que efectivamente, pues la tierra agropecuaria siempre está en crecimiento. Voy a retirar de esta proyección o de esta secuencia de datos lo que ocurría en el año 2000, porque como vieron, es como si se hubiese reforestado todo el país y no es así. Y lo cierto es de que siempre el bosque está tendiendo a disminuirse, en cambio que la tierra agrícola también está en crecimiento, en un crecimiento permanente. Regreso ahora ya a la siguiente diapositiva. Pues como ustedes saben, dentro de la Lotus, dentro del marco normativo, ahora es obligatorio, sobre todo a nivel de los cantones, tienen que construir el plan de uso y gestión del suelo. El plan de uso y gestión del suelo, una de las primeras indicaciones según la Lotus es que se tiene que clasificar entre urbano y en rural. Y es así que, según los datos, estos son del año 2010, lo que ustedes ven aquí en la proyección, son todos los centros poblados que tenemos en el país, en el Ecuador continental, y eso apenas cubre el 1,15% del territorio continental. Por lo tanto, el 98% es rural. Y muchas de las veces los esfuerzos se volcan, están volcados en la parte urbana, que es correcto, porque en estos espacios es donde se eh, almacena o se recoge al 70, 60, 70% de la población y en los espacios rurales no es tanto. Como ustedes saben, dentro de la Lotus es necesario clasificar el suelo urbano en consolidado, no consolidado y de protección, pues la principal diferencia, el consolidado, lo que tiene todos los servicios, el no consolidado, el que adolece uno de ellos, y también el suelo urbano de protección, por ejemplo, riberas de ríos o áreas de protección por vestigios arqueológicos de manera general. En el área rural se tiene que definir lo que es el suelo rural de protección, de producción, de expansión urbana y de aprovechamiento extractivo. No podemos dejar de lado en que efectivamente en nuestro territorio existen 32 nacionalidades eh, indígenas y el mapa más robusto desde nuestro punto de vista no es la cartografía a escala 1/100.000 que hace un rato estuvimos mirando, sino es la cartografía generada por ahora el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de un proyecto SIC Tierras que ya terminó, pero ellos generaron una cartografía a escala 1/25.000. ¿Qué significa esto? Comparado con los anteriores mapas, pues ahora tenemos un instrumento de planificación mucho más robusto, al menos es mucho con mayor detalle de información. De esto, ¿qué se puede indicar? Que efectivamente el 43% corresponde a bosque nativo. Si ustedes se fijan aquí en los porcentajes, lo que realmente existe a continuación es el pastizal, ¿sí? Y es este pastizal donde tenemos que es apenas del 15%, en realidad los cultivos tan solo tenemos, si sumamos los dos, prácticamente tenemos el 25% del territorio dedicado a la producción agropecuaria. Y si a eso le sumamos, por si acaso, la plantación forestal, pues esto es la información. Estos son los espacios que tenemos para producir. En este sentido, pues efectivamente, si yo quito todas las otras coberturas y me concentro ya solamente en el suelo rural de producción, y esta información para nosotros es muy importante porque me permitiría llegar a conocer justamente dónde se produce y con qué finalidad para saber precisamente que son en estos espacios donde podemos tal vez reducir el hambre, ¿sí? Y ya van a ver por qué hablamos con esta orientación. Pues bueno, de este 27% que hay en el territorio nacional destinado a lo que es agroproductivo, el 11% está destinado a cultivo y de ese 11% el 8,1 está en la región de la costa, en la sierra apenas el 2,2 y apenas el 0,6 en la región oriental. En pastizales, ese 15% es muy similar entre costa y sierra y mucho menor en el oriente o en la Amazonía, y en la plantación forestal, pues es realmente bastante reducido. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de expansión urbana? Pues en realidad los datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería indican que la mayor cantidad de cultivos se dan, como pueden ver, en parcelas pequeñas. Dentro del ministerio se dividen en parcelas pequeñas, medianas y grandes, y son unos tamaños para la costa, otros para la sierra y otros tamaños son para la Amazonía.
por temas de tiempo no voy a abordar este tópico, pero en realidad, para que ustedes sepan, está debidamente clasificado esto y lo que quiero resaltar es que la mayor cantidad de cultivos siempre se encuentran en las parcelas pequeñas. Y si nosotros ahora analizamos los sistemas de producción, es decir, cómo se están, para qué finalidad se están generando estos productos alimenticios, pues ustedes van a poder ver en esta representación cartográfica que los que están en verde son del sistema empresarial, cuya finalidad es la exportación. Los que están en este azul están destinados al mercado nacional. El combinado es prácticamente una mezcla de los dos anteriores y el marginal es el pequeño agricultor que tan solo de ese 27% ocupa el 3,6%. El resto de espacio que está aquí en blanco significa el 72,1%. Pero, ¿cómo medir? ¿Qué tiene que ver todo esto de los sistemas de producción? ¿Qué tienen que ver con el cómo el ir identificando precisamente las zonas de expansión urbana? Y es aquí donde les quiero compartir también un tema sumamente importante. Hubo un proyecto que lo hemos cerrado este año, lo presentamos en una convocatoria seria, participamos 6 universidades y lo que hicimos es a partir de la cartografía oficial a escala 1/100.000, pues efectivamente poder alimentar estos datos, ponerlos en un plugin y sobre todo proyectar su crecimiento para el año 2040 y para el año 2070. ¿Esto en qué entorno está desarrollado? Está desarrollado para trabajar en QGIS, ¿sí? Y como ejemplo, pues en realidad con estas universidades trabajamos cada universidad y a veces entre dos universidades se trabajó en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Loja. En esta dirección que ustedes miran acá en la parte inferior, van a poder en realidad tener acceso a esta información. Y lo que quisiera es a este punto mostrarles cómo está funcionando este plugin. Entonces, lo que yo quiero es en principio, eh, quienes sí están familiarizados, por favor, con QGIS, mucho mejor, pero lo que quiero destacar y resaltar es la utilidad de este aplicativo. Lo que ustedes de este rato están viendo está cargado nada más por temas de optimización de tiempo, está cargado un área de estudio, hemos demarcado en esta área la ciudad de Quito, ¿sí? Y lo que hay que grabar es el proyecto, esta es una condición nada más importante inicial y lo que voy a pedir es de esta área de estudio, para que ustedes vean, se instalan estos complementos, y ya les voy a indicar cómo. Simplemente, si usted corre el aplicativo, en este caso está el área de estudio de Quito, está en el sistema de coordenadas que nos solicitan y pues vamos a utilizar el servidor de la Universidad de la SOAI. Cuando usted ponga siguiente, le va a salir esta opción. Estos son los datos que teníamos del Ministerio de Agricultura que les había indicado y del Ministerio del Ambiente. Tenemos todos los datos desde el año para este aplicativo desde el año 2000. Vamos a aprender también del 2008, 2018, del 20 y del 22. Si ustedes le ponen a ejecutar, pues lo que va a hacer dentro de un instante, pues le vamos a poner siguiente y lo que ustedes van a encontrar inmediatamente es que se corta, ya para su área de estudio, se corta las diferentes coberturas que tienen al año 2000, al año 2008, a lo que usted haya marcado. Yo he marcado todos estos temas. Pero también tenemos otra información como el modelo digital de terreno, información de pendientes, también datos de población, accesibilidad, y aquí voy a poner que también nos recorte datos de población del INEC del 2022. Si usted pone siguiente, automáticamente se genera ya los datos que están aquí. Y si continuamos, o sea, la utilidad de este aplicativo no solamente es que nos da recortando la información, sino que podemos proyectar en este cuarto paso, yo podría proyectar qué pasa con el suelo desde el año 2008 hasta el año 2022 a un horizonte del año 2040, eh, utilizando modelos climáticos, en realidad, que están abiertos de manera
generosa al público y en base a esa proyección podríamos simplemente ejecutar. Aquí se demora entre 2 a 3 minutos para esta área de estudio y ustedes van a tener como resultado cuáles serían los posibles cambios según el algoritmo que estamos utilizando de Machine Learning y de autómatas celulares, cuáles serían esos posibles cambios a futuro. Tenemos solamente dos escenarios, al año 2040 y al año 2070. El resultado de esto también se lo puede ver a través de un informe y lo que he querido es sobre todo demostrarles en tiempo real eh, los minutos o los segundos que prácticamente llegamos a ocupar para hacer esta proyección. Esto para nosotros es de suma importancia porque no solamente se puede hacer de Quito, usted puede remarcar de cualquier otra ciudad y simplemente hace esta misma proyección y le puede ayudar a dar datos que creemos que son de mucha importancia. El dato se encuentra aquí, si ustedes voy a apagar esta, y este es el cambio, la proyección al año 2040. ¿Sí? Entonces, el último que se está visualizando es del 2022 y el 2040, que es lo que probablemente ocurriría. Pero estos datos también se pueden ver a través de este gráfico o se presiona aquí en este informe y automáticamente lo que le da es un reporte de qué es lo que ha ocurrido entre el 2008 hasta el 2022 y pues cuáles son los cambios más importantes. Uno de ellos es el cambio de tierra agropecuaria, se han reducido 15.700 hectáreas. Y otro entre los cambios positivos muy significativos es que crecen las zonas antrópicas en cerca de 10.220 hectáreas. Esto a nivel gráfico, nada más entre el 2008 y el 2022, que es lo que ha disminuido y qué es lo que está creciendo. Y una proyección al 2040, pues eh, de esta área de estudio de Quito, pues qué es lo que crece y qué es lo que se estima que va a disminuir. No sé si hasta aquí me están siguiendo, solamente Te digo. seguimos, Omar. Perfecto. Entonces, como ven, este aplicativo, lo que les quería mostrar a través del enlace, eh, pues lo que estamos es, este es el enlace, les voy a poner un por si acaso si es de interés de las personas que nos acompañan en esta presentación. Simplemente ya les paso en el chat el enlace para que ustedes puedan revisar estos datos. ¿Cómo se instala? Justamente en este enlace que les estamos compartiendo, prácticamente damos cuenta de cómo estaba el proyecto, cómo se fue generando y a partir de ello, pues vamos contando qué es lo que hemos hecho. Como hay una sección del software, se da un clic aquí y les dice que esto funciona bajo QGIS, se les pide de favor que sigan estos pasos de manera muy estricta y aquí hay un video, por si acaso haya alguna dificultad o si no, pues escriben, están aquí entre los contactos, justamente nos pueden escribir o directamente a los creadores de este aplicativo que está aquí son dos compañeros nuestros que han trabajado en este desarrollo. Y el resto, pues es lo que les acabo de mostrar y he elegido una ciudad pues muy común y sobre todo que muy conocida como la capital para poder, sobre todo, se dé cuenta de cómo se puede hacer en unos pocos minutos este tema de proyección. Creemos que este es un aporte que puede ayudar muchísimo, sobre todo a tener una primera aproximación. Hay cantidad de modelos de cómo hacer una perspectiva, pero estos son tal vez los más sencillos, los más simples y creemos que puede ser de mucha utilidad. Me regreso nuevamente a la presentación para poderles mostrar otras de las herramientas que tenemos aquí en la universidad. Como ustedes saben, pues ahora lo que voy a tratar de concentrarme es en el Cantón Cuenca, lo que ustedes están viendo en esta imagen, nada más son los sectores censales que tenemos del año 2010, pues había en ese entonces 1.673 sectores censales, en la actualidad ya al 2022, pues se han incrementado a 2.131 sectores censales y esto da cuenta que efectivamente el tema de población está en crecimiento y por lo tanto, pues los cuatro factores que habíamos visto hace un momento. Pero también
¿Cuál es otra manera de monitorear ese crecimiento y esa ubicación en donde se están localizando? Nosotros utilizamos mucho los medidores de energía eléctrica, los puntos de carga, sobre todo de uso residencial. En azul son datos del año 2010. Eran cerca de 80.500 usuarios de uso residencial, donde inclusive los datos a los que tenemos acceso podríamos ver hasta el consumo, de tal manera de identificar dónde son los sectores que más consumen y de los que menos consumen. Y como ven de fondo, pues hay otro, ahí los puntos en amarillo son los que indican el número de medidores de luz que están hasta el año 2023. Muchas de las veces les cuento que para nosotros, a través de los medidores de luz de uso residencial, nos ha sido de mucha utilidad para ver por dónde está creciendo la ciudad. Es muy difícil que un catastro del municipio pueda tener actualizado año a año. Sabemos que es difícil que sea cada 2 o 5 años, pero los medidores de energía eléctrica, en cambio, son una muy buena opción para ir viendo por dónde está el crecimiento del sector. Esto es un mapa que les quiero sobre todo destacar. Ya vamos a ver un ejemplo de estos. Lo que ustedes este rato están viendo es una parte de la ciudad de Cuenca, en el sector de, justamente hace un rato yo les mostré una diapositiva donde estábamos analizando precisamente el sector de San Joaquín. Y esa era este sector. Es aquí donde prácticamente había habido una gran dinámica, un gran cambio. Pero lo que ustedes este rato están viendo es la información de cobertura vegetal a escala 25.000 y que corresponde al año 2020. Si ustedes están, estoy seguro que están muy familiarizados con los datos que se tomaron en el año más o menos 2010 al 2012, donde se tomó fotografía aérea de todo el país y a partir de eso se ponía a disposición de los municipios para que puedan hacer planificar sus intervenciones. Y lo que nosotros hicimos desde la universidad fue precisamente generar un mapa de cobertura vegetal. Hicimos para toda la provincia. Esto es apenas un extracto. Es muy distinto planificar con este tipo de cobertura a tener que planificar con este tipo de información. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que efectivamente, mientras más detallada sea la información, va a ser mucho mejor los temas de intervención en los espacios territoriales. Aquí les quiero mostrar justamente, relacionado con el tema nuevamente de agricultura, cómo es que para cada una de nuestras provincias nosotros, a través de este enlace, que es público en realidad, pueden en realidad usar esta información y pues es una manera de representar cómo los diferentes cultivos, en este caso para la provincia de La Suay, pues han ido cambiando de año a año. Estos son registros oficiales de los que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los tiene para todo el país, para todas las provincias, y yo los estoy mostrando estrictamente solamente para lo que es como ejemplo para la provincia de La Suay. Están los datos ya al 2023, sin embargo, en esta presentación tenemos solamente hasta el 2022. Regreso nuevamente a las diapositivas para ir cerrando. ¿Y qué es lo que nos da como resultado? Un primer análisis que hemos hecho en la región, sobre todo de la provincia de La Suay, nos concentramos muchísimo en el sector marginal. En ese agricultor rural donde realmente las políticas de ordenamiento territorial ni siquiera llegan, donde la participación ciudadana a lo mucho es que ellos llegan a ser convocados para poner o para transparentar la socialización de un PDT, pero que muchas de las veces pues no se ve reflejado las necesidades del agricultor versus cómo lo mira el planificador desde esos espacios. Una de las principales características que hemos identificado para el sector rural de ese pequeño agricultor es que casi todos el tema productivo se desarrolla en superficies de menos de 5 hectáreas. En realidad, en la región Sierra, en menos de 2 hectáreas. ¿Sí? Otro de los temas muy importantes es que muchos de esos sitios donde hay agricultura, sobre todo el sistema marginal, pues no tienen riego, están en suelos que en realidad no son los más favorables para la producción. Sin embargo, en realidad, ellos a través de su acción van construyendo
en realidad un territorio. Y es ahí donde me gusta muchísimo articularlo con el tema del ordenamiento territorial. Prácticamente la lectura que nosotros tenemos es que el agricultor es el que construye ese territorio rural con la producción de cultivos. Y sobre todo una de las cosas que ya no llama mucho la atención, pero pone en evidencia algo que todo el tiempo sabíamos, que de los agricultores encuestados, pues la mayor parte son mujeres, ¿sí? Y tan solo una tercera parte son varones. Y otro dato tal vez sumamente importante. Dentro de las personas que están dedicados al sector de la agricultura marginal, inclusive, la mayor parte son personas adultas. Ya personas jóvenes o de mediana edad, pues ya no les interesa la agricultura absolutamente para nada. En cuanto a la tenencia de la tierra, pues las dos terceras partes tienen su propia finca, pero tan solo el 42% tiene algún tipo de vivienda y apenas la quinta parte pues vive en ella, porque en realidad no tienen todos los servicios básicos que les permitan realmente estar adecuadamente en esos espacios. También uno de los temas que nos llama mucho la atención es de que para la producción de alimentos, pues hay muy pocos que están organizados, ¿sí? Y muy pocos, mucho menos, tienen en realidad un reconocimiento jurídico. Ahora, en cuanto a la diversidad de cultivos, lo que se está produciendo en estos espacios, pues el 70% de la producción de sus alimentos son para autoconsumo. Y es aquí donde interviene el criterio de soberanía alimentaria. Yo les comparto un dato que siempre nos llama la atención. En una parcela de apenas 300 metros cuadrados, con una pendiente incluso fuerte, nosotros llegamos con el agricultor, le preguntamos qué nomás tiene y en realidad tenía cerca de 42 tipos de cultivo. Pero ¿eso qué significa? No, no es que toda la superficie de los 300 metros cuadrados tenga maíz y cosas por el... No, tiene lo suficiente para vivir. Entonces tiene tomate de árbol, tiene el tomate de mesa que llamamos, tienen las plantas medicinales, es decir, hay sobre todo una cantidad de cultivos, ¿sí? Esa diversidad de cultivos pues son sobre todo para autoconsumo. Y el exceso, pues como bien sabrán, pues se va para los mercados locales. Igual situación ocurre con la crianza de animales. En el sector rural, no hay cómo distinguir solamente agricultores, es todo lo contrario. Se siembra pasto, hierbas, para poder efectivamente alimentar a animales menores, aves, y pues esto es parte también de su dieta. Es hasta aquí esta primera intervención que las que tenía y sobre todo comentarles que hemos generado una cantidad de información. En un principio generamos solo para la provincia de La Suay y si ustedes podrían ingresar en algún momento a este enlace, que ya les voy a compartir también la dirección, pues ustedes pueden tener una cantidad de información que tenemos para cada provincia. No quiero presentar la información de La Suay, eso no viene al caso, pero comentarles que de los datos, eh, les voy a poner el enlace exactamente, si me permiten, un segundito para este segundo enlace, es a la plataforma de información territorial que ahora les estoy compartiendo. Esta información, si ustedes ingresan en él, tienen la opción de ver información a nivel nacional como a nivel de provincias. A nivel Ecuador, solo para que tengan una idea, voy a ingresar a esta plataforma para que ustedes puedan identificar qué datos se tiene a nivel nacional. Este es un visor que todos los datos que están aquí son oficiales. Tenemos las áreas protegidas, pero también tenemos los centros poblados y con los datos del Censo de Población y Vivienda y también los sectores censales. Se demorará unos segunditos, pero lo que quiero es de que vean que se tiene para todo el país y ahora me quiero acercar a nuestra capital de provincia para poder identificar, pues efectivamente, todos los datos que están, pues están de alguna forma ya georreferenciados. Esto ya lo tenemos desde hace algún tiempo a nivel nacional. Y pues por cada uno de estos sectores, cada uno de estos polígonos, pues efectivamente tenemos la información en cuanto al número de
de población, hogares, viviendas y densidad poblacional. Esto, como ven, lo tenemos a nivel de todo el país y lo que está es disponible. Lo que tratamos de hacer es que todos los datos que sean oficiales del Estado sean de fácil acceso y sobre todo que sean que permitan una interacción con el usuario que ayude a tomar decisiones. Hay una cantidad de información de toda esta, la que les quisiera mostrar es sobre todo el tema de pobreza, pues aquí tenemos georreferenciado todo lo que es el bono de desarrollo humano, pues en estas teselas, en estos hexágonos, los más eh, tal vez aquí me olvidé de indicarles que aquí están las leyendas de cada uno de estos, pues efectivamente pueden llegar a identificar con facilidad dónde están las personas que reciben este bono de desarrollo humano, el bono Joaquín Gallegos Lara, que son las personas que tienen temas de salud, de discapacidad también, y también el bono de los 1000 días, el bono, la pensión del adulto mayor, la pensión de mis mejores años se llama, pues la de última es la del 2024 y la pensión toda una vida. Toda esta información está desagregada incluso a nivel de provincia. Entonces, si ustedes dan aquí en este botón en la casa, pues ahora vamos a seleccionar la provincia y me voy a ahora concentrar en la provincia de Pichincha. En esta provincia, pues tenemos en realidad todas 16 eh, capas de información, no capas, sino 16 grupos de información que tiene de datos que van desde la organización territorial, en fin, y lo que les quiero mostrar lo más importante, sobre todo los sectores censales a nivel rural y a nivel urbano. Entonces, todos estos datos en un momento dado luego se pueden descargar. ¿Qué datos hay de cobertura? Lo que hemos estado mostrando, los datos del año 2020. Esta es la cartografía a escala 1/25.000. No es a escala 1/5000, no hay para este sector, solo tenemos para el Azuay, pero aquí hay una información que puede ser de utilidad para que ustedes puedan tener estos datos a la mano, ¿no? Es información que está en realidad desde el Estado, lo que hemos hecho es personalizarla para cada una de las provincias. Acá se puede ir realmente poniendo transparencias, en fin, se puede ir haciendo algunas actividades, pero la intención es mostrarles que existe una cantidad de información que está disponible, en este caso, para cualquier usuario que requiera estos datos. También tenemos la información del 90, del 2000, del 2008. Esto es importante, sobre todo porque cuando se construyen los PDOTs, uno de los temas que pide las empleadas es que se tiene que analizar la dinámica, qué es lo que está pasando con todos y cada uno de estos espacios. Y para ir cerrando, para poder tener unos minutos, no sé si existan preguntas, mostrarles que hay una cantidad de información. Bueno, el suelo de producción, los sistemas de producción, pues esto ya nuevamente personalizado para cada uno de las provincias, pero lo que les quiero mostrar es sobre todo los datos que tenemos también de clima, la precipitación. Siempre estamos hablando de cambio climático y lastimosamente no tenemos una información sistematizada y tan abierta que nos permita tener información de la manera más rápida. Eh, lo que quiero mostrarles es el último tema, que sobre todo ustedes pueden ir explorando aquí, es el tema de la inclusión, tanto económica y la inclusión social. Estos son los sitios de atención que tiene el ministerio para atender a los niños, a los adultos mayores y lastimosamente también personas violentadas, ¿no? Entonces tienen toda esta información. Pero estos son los sitios de atención. Pero tenemos otra información que creo que va a ser de mucha utilidad. ¿Dónde está la pobreza? Pues ¿dónde está la pobreza? Nosotros consideramos que se puede ir esto georreferenciando a través de los bonos de desarrollo humano, variable, Joaquín Gallegos Lara, todos y cada una de estas pensiones. Y en todo momento, cuando usted se pueda acercar a cualquier sitio, pues efectivamente va a tener toda esta información disponible. Lo que podríamos hacer más adelante es un análisis espacial para ver en dónde se concentran los mayores
números de beneficiarios y por lo tanto, de alguna manera, el mayor número de pobreza. Aquí tiene los datos. Por supuesto, no tenemos datos y si tuviéramos no es posible difundir datos personales, pero sí tenemos otra información básica como quién es el beneficiario, ¿no? Entonces, todos estos datos están disponibles, se pueden descargar. Para ello, solo lo que necesitamos es que escriban un correo para poderles habilitar y la intención que se pueda descargar es para facilitar cualquier tipo de análisis. Si con esto cierro definitivamente y no sé si tienen alguna pregunta, prácticamente eh, yo creo que he cubierto lo que tenía previsto, solo que déjenme ver si funciona nada más este tema. Este es el Banco Nacional de Agua. Estas son todas las adjudicaciones que se tienen y déjame ver si le cruzamos con la minería, que es un tema que nosotros estamos viviendo muy de cerca acá. Bueno, no tengo aquí, todavía no está activado el tema del catastro minero y el catastro minero pues me diría en dónde estarían esas concesiones que de alguna manera pues podrían estar afectando a las fuentes de agua. Es eso lo que tengo hasta el momento, eh, lo que les queríamos compartir en este espacio y simplemente pues por cada una de las provincias tenemos asimismo una cantidad de información y si tienen alguna inquietud pues con el mayor de los gustos pues poder atenderlas. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. No sé, si quieres, dejamos de compartir la pantalla para verte y de esta manera aprovechar el tiempo que nos queda para hacer algunas preguntas. Yo le pediría al auditorio que está conectado que si quiere alguna pregunta, poderla escribir en el chat y Omar directamente puede leerlas. Mientras tanto, aquí en el aula podemos hacer un grupito de preguntas y de esa manera, pues, comenzar con una ronda, ¿no? Quizás podemos acumular una, dos o tres preguntas y luego Omar retomar la palabra. Entonces, no sé, chicos, chicas, te presentas y hacemos la pregunta. Sí, buenas tardes, Omar. Muchas gracias por esta información que ha sido muy valiosa. Y bueno, soy Clara, y yo soy abogada y estoy en la maestría de estudios urbanos. Entonces, bueno, dentro de mi tesis estoy desarrollando algunas cosas, pero entre ellas, una de mis líneas más importantes es justo el páramo. Entonces, para mí es como muy importante saber si es que, digamos, fuera, o sea, más allá del dato que nos daba acerca de la reducción que se ha dado al páramo en estos años, también existe, no sé, algún recuento, información o recopilación sobre las afectaciones que se ha dado pues, justo sobre las recargas hídricas, porque es muy importante. Imagínense, o sea, de ahí sale el agua para el riego, potable, etcétera. Entonces, quería saber eso. Sí, si gustas, Gustavo, puedo ir atendiendo. Claro, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, yo no he abordado nada del páramo, pero uno de los principales problemas que tenemos, al menos ahora nosotros en el Azuay, eh, si hubieras, si les pudiese mostrar por temas de tiempo, no lo vamos a hacer, pero si podríamos prender las concesiones mineras, donde este rato están en el Azuay y donde están las adjudicaciones de agua, nosotros estamos viviendo una situación muy especial en la provincia. Parece que se activa la parte minera y toda esa parte minera mm, en realidad está asentada sobre este ecosistema frágil que está reconocido en la Constitución y que efectivamente tenemos que protegerlo. Este rato, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es de que en realidad el páramo va a estar deteriorado. Esa eh, ventaja o esa bondad que tiene de ser una verdadera esponja que regula el agua, en realidad se puede perder. ¿Sí? Hay estudios acá, aquí en la ciudad de Cuenca, hay dos grupos sumamente importantes que trabajan en esta temática. No sé si ha escuchado del grupo de Rolando Sellery. El grupo de Rolando Sellery de la Universidad de Cuenca tiene un estudio muy cuidadoso de cuáles son los diferentes afecciones que tienen eh, algunas actividades sobre el páramo, entre ellas la ganadería también, la agricultura, pues, y van a ser, son datos súper
fuertes, de duros, en el sentido que va a indicarle la reducción de la permeabilidad, la reducción de algunas cosas. En ese sentido va a encontrar esta información. Por el otro lado, pues en el tema social, pues efectivamente lo que hay prácticamente un descuido y una falta de atención por lo que la gente está necesitando. ¿A qué me refiero con todo esto? Que muchas de las veces también las intervenciones de la población en estos sectores del páramo ha disminuido la capacidad de recarga hídrica, ¿sí? Pero estos datos más certeros los va a poder encontrar con el grupo de Rolando Selleri. Si usted hace una búsqueda, va a encontrar muchísima información de Rolando Selleri y de un grupo de investigación muy amplio que vienen trabajando en esa temática. Espero haberle podido por lo menos guiar, porque no le he dado tantos datos como el que posiblemente aspiraba. Muchas gracias, sí. Gracias, Omar. No sé, ¿alguien más? ¿Preguntas? Yo soy Mónica, soy arquitecta. La que me da curiosidad es, por ejemplo, ¿cuántas personas hicieron esta aplicación y en cuánto tiempo? Bueno, la aplicación como tal, en realidad, lo hemos hecho desde aquí, desde nuestro grupo de la universidad. ¿Cuántas personas estuvimos involucradas en el desarrollo del aplicativo? 3 personas, ¿sí? Básicamente los dos desarrolladores, un informático, un ingeniero civil y quien les habla, pero yo desde el punto de vista de ir viendo el tema de que si funcionaba o no funcionaba, era real o no era real. Sí, pero realmente el desarrollo y lo que nos ha tomado, el proyecto SEDIAT, los proyectos SEDIAT tienen una existencia de un año calendario, ¿sí? Y nosotros básicamente nos hemos extendido en 14 meses, hemos podido desarrollar todos estos temas, pero en estricto sentido, el aplicativo lo hemos desarrollado, si quiere datos exactos, en 6 meses, ¿sí? Pero tenemos una ventaja. La ventaja es que el informático con el que trabajamos, pues viene laborando desde hace mucho tiempo en estos espacios. Es Diego Pacheco, que está inclusive en el aplicativo, y eso es lo que facilita mucho el tema de avanzar. Y ojalá lo puedan usar, porque en realidad no va a ser el mejor modelo, insisto, pero ya es una proyección y es algo valioso que nos aproxima a saber qué es lo que es posibles cambios frente a escenarios de cambio climático. No me ha dado tiempo para explicarles, son modelos matemáticos, todo cambio, lo que tenga que ver con cambio climático son modelos. ¿Cuántos modelos hay? N modelos, ¿sí? De hecho, hay modelos que se ajustan muy bien a la región sierra, a la costa y al oriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, elegir un solo modelo, entenderán lo complejo que es, ¿sí? Y por lo tanto hemos tratado de ser muy conservadores. Hemos seleccionado modelos que sean en realidad los más tendenciales. Y cada modelo, cada año, con nuevos registros que vamos teniendo, se van actualizando, ¿sí? Espero también haberle dado la respuesta. Y sobre todo, si están utilizando QGIS, sigan al pie de la letra y si tienen alguna dificultad, sin problema, el mejor reconocimiento que podemos tener son las consultas, porque sabemos que le están usando, ¿sí? Que después, bueno, estén de acuerdo o no, bueno, eso es otro capítulo, pero ya nos da una primera aproximación. Y lo que tratamos de hacer desde la universidad es a incentivar, a motivar que esto hay cómo hacerlo, que esto está en ustedes que están haciendo justamente este programa de maestría. La intención es, ojalá sirva esto para que vean la cantidad de información que existe y que ojalá contribuya a sus temas de tesis o sus temas en los que estén trabajando. Gracias, Omar. No sé, ¿alguien más? Una pregunta como para ya ir cerrando. Yo tengo una pregunta. Hola Omar, soy Jonathan, soy de antropología, antropólogo también. Me pregunto si también los datos ven y categorías que miden los procesos de tecnicidad en el tiempo. ¿Tienen esos datos también? No, lastimosamente no, Jonathan, pero en realidad estamos muy preocupados por el tema. Lo que usted indica, efectivamente, es una situación muy compleja. Eh,
A ver, el tema complejo, ¿por qué es una situación compleja? Bueno, el territorio como tal es complejo, porque entre sus elementos, lo que es la población, los recursos naturales y las actividades entre población y esos recursos naturales generan actividades económicas, esa interacción, esa interacción, esa parte interdisciplinaria entre los diferentes elementos es lo que le da la estructura de un sistema complejo. Por lo tanto, lo que hay que analizar y nosotros lo tratamos, lo estamos haciendo en un proyecto acá en la universidad, nos hemos concentrado sobre todo en el sector agrícola. ¿Por qué nos hemos concentrado en este espacio? Sobre todo en el sector más, creemos, más desfavorecido, en el sector marginal, porque ellos son los que realmente dieron alimento cuando estuvimos en el COVID. Son los que realmente construyen el territorio y son los que menos, son los que menos son tomados en cuenta en las planificaciones territoriales. Les tengo que indicar con pena, porque también he hecho estudios de ordenamiento territorial y desde la mirada técnica que tenemos, a veces nos hace falta leer apropiadamente qué es lo que quiere la población. ¿Sí? A ratos tenemos una mirada técnica que lo demarca nuestra formación y a veces no hemos escuchado lo suficientemente bien. Y para nosotros es un reto. Ojalá en algún momento esto que les hemos compartido lo estamos poniendo en unas propuestas de que, fíjense, hay un reporte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial que justamente Gustavo, en un chat que tenemos, en un grupo que compartieron la información de la SOT. La SOT acaba de emitir en abril del año 2024 de los 201 municipios, todos ellos tienen que hacer los planes de uso y gestión del suelo. Tan solo 169 cumplen los requisitos básicos de la SOT. ¿Y cuáles son los requisitos básicos? Clasificar en suelo urbano y suelo rural. ¿Sí? Pero cuando pasan al siguiente nivel de decir en el suelo rural qué es de producción, qué es de conservación, qué es de áreas de expansión y sobre todo de la parte minera, ahí tan solo 79 cumplen. Es decir, que de los 220 municipios no llegan a categorizar a ese detalle en realidad la información más apropiada. Y hasta ahí queda la evaluación de la SOD, porque la SOD debería, ahora también, debería haber hecho un análisis. ¿Cuáles de los municipios llegaron a identificar polígonos de intervención territorial? O sea, las unidades de intervención. Y estoy seguro que son muy pocos municipios. ¿Por qué? Porque le ponemos de manera muy general los datos. Y también es una parte, también es culpa del Estado o tiene responsabilidad del Estado porque tampoco tiene información lo más certera. Antes se planificaba con escalas a 1/250.000. Ahora ya tenemos a escala 1/100.000. Con los datos a escala 1/25.000 no tienen idea lo enorme salto que es. Pero cuando nosotros hicimos los datos a escala 1/5000 de la provincia de La Suay, es mucho mejor la planificación. Sí, pero lastimosamente no hay para todo el país. Pero ¿qué hay cómo hacer? Hay cómo hacer. ¿Quiénes pueden? Creo yo, pues como académicos que somos, pues yo creo que donde se puede hacer son justamente en las universidades donde hay toda la potencialidad para hacer esas mejoras. Espero haberles respondido, Jonathan, en parte al menos. Bien, Omar, pues en honor al tiempo y al compromiso que teníamos contigo de no ocupar sino una hora, y veo que en el chat lo que hay es una pregunta de Paula Alvarado, simplemente pide un correo para comunicarse con ustedes. Me imagino que no es complicado ponerlo ahí en el mismo chat, ¿no? Por Sí, supuesto que esta charla nos genera muchas inquietudes y también muchas herramientas. Yo no me esperaba que nos fuéramos como con tantas posibilidades de poder aplicar esta reflexión que tú nos das a través de una herramienta muy amable, muy accesible y que espero que podamos incorporar en nuestros estudios. Al menos quienes van a hacer sus tesis aquí en Ecuador, pues les invitamos a que utilicen de alguna forma los recursos que nos acaba de presentar Omar y una vez los ocupen, pues devolverlos, ¿no? Quizás presentárselos, enviárselos a Omar para que vean en qué medida en un contexto académico de formación de maestría podemos utilizar, dar uso a esto que tú nos presentas, ¿no? Yo creo que eso podría ser muy interesante. Nada, Omar, pues te agradecemos mucho y de verdad, muchas una vez gracias. más, gracias por tu generosidad. Damos un aplauso.
Muchas gracias, Gustavo. Yo Eh, agradecerles muchísimo, Gustavo, sobre todo por la oportunidad que nos permitas compartir. Muchas de las veces, muchos de los esfuerzos que se hacen académicamente se quedan en estos espacios. Así que he tratado de ser, y si me porté abusivo, Gustavo, te pido disculpas, pero lo que hemos tratado es de darles un montón de información y toda esa información está libre. Por favor, el correo al que nos pueden escribir. Estoy al frente de este instituto, isdodelgado@usoy.edu.es. Solamente indíquennos cuál es el propósito de el solicitar los datos y eso solo tiene la finalidad de un registro, como si fuera el Instituto Geográfico Militar. Nosotros no somos el Instituto Geográfico Militar, pero al IGM ustedes le puede pedir, le da permiso, se descarga y es algo parecido. Lo que queremos es saber, bueno, cuántas personas están usando y el mejor reconocimiento es que puedan usar la información y son datos oficiales. Así que para nosotros ha sido un gusto, Gustavo. Muchísimas gracias por permitirnos compartir y ojalá algún rato se vengan a Cuenca porque hay muchas cosas que les podemos mostrar. Estamos construyendo nuestras propias estaciones meteorológicas, tenemos inventariado todos los árboles del parque urbano, de los parques, de los 180 parques urbanos que tiene Cuenca. En cada uno de los, al menos aquí en nuestra universidad, les hemos puesto unas etiquetas, unos códigos QR. Usted escanea el árbol y le da la información de familia, género, especie, cuánto es la biomasa, cuánto de carbono ha almacenado en el último año. Y todo eso lo podemos hacer aquí. No es necesario realmente importar nada. Hay muchas cosas que se tienen de fuera. Son muy valiosas, pero hay que tomarlas como ejemplo y los podemos hacer aquí y a veces hasta mucho mejor. Muchísimas gracias, Gustavo, por la oportunidad y Gracias, agradecer Omar. infinitamente. Buena tarde y gracias a quienes se conectaron. Vamos a terminar la transmisión en... Listo, Gustavo. Adiós. Gracias, Que gracias, pases Omar. bien. Muchas gracias.